Gracias, Carlos. Estamos en contacto con Luis Miguel González, director del Economista. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuáles son los signos económicos en todo esto luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo están leyendo los mercados? Vemos aquí que Carlos Ursúa, el que va a encabezar el equipo económico desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, ya tuvo un primer acercamiento con analistas nacionales e internacionales y hay ocupación, no dije preocupación, dije ocupación en generar certidumbres. Sí. Hay dos mensajes que emite el equipo de López Obrador. Uno es Carlos Ursúa con analistas y el otro es José Seade, del que vamos a oír mucho, que es el encargado de la negociación del TLC. Empiezo con Carlos Ursúa. Carlos Ursúa básicamente le dice a gente de grupos financieros, analistas, les dice, tenemos claro que esperan ustedes de nosotros que el gobierno sea disciplinado en finanzas públicas, tenga cuidado con la deuda y, en pocas palabras, que haya un manejo tecnocrático del gobierno. De las cosas que dice, me llaman la atención dos cosas que no implicarían necesariamente continuidad, pero sí avances. Habla de un Consejo Fiscal Independiente, cosa que cuando menos, digamos, este tema ha sido muy bien visto por gente como Luis Fonserrada del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, por básicamente toda la gente del INCO, y que al gobierno actual no le gustaba mucho. Entonces hay un compromiso con un Consejo Fiscal Independiente y hablan también de una reforma a pensiones, Carlos Ursúa. ¿Por qué pensiones? Pues porque en el próximo sexenio veremos que la parte de pensiones va a implicar más presión a las finanzas públicas y necesita replantearse. Entonces yo diría que el mensaje de Carlos Ursúa es básicamente un mensaje que sirve para tranquilizar lo que yo he escuchado de los comentarios que generó en grupos financieros, es que es el tipo de mensaje que esperaban de, digamos, de cierta conciencia de que tienen que manejarse de manera muy ortodoxa. Insisto, las dos innovaciones serían lo del Consejo Fiscal Independiente y lo de una reforma en pensiones. En el cortísimo plazo, como primera reacción observable, el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en cuanto a los candidatos perdedores, hablo de José Antonio Meade, de Ricardo Anaya, salieron a los medios a reconocer el triunfo de López Obrador, una pequeña recuperación, leve recuperación del peso mexicano frente al dólar. Sin embargo, ya hoy en el mercado se está viendo nuevamente una recuperación del dólar frente al peso. Es un monitor, digamos, un monitor de la certidumbre de respuesta de los mercados a lo que está pasando en México, ¿o hay también influencia de otros factores? Es un barómetro el nerviosismo. A los mercados nos pone un poco nerviosos que el triunfo de López Obrador implique el control del Congreso. Pero hay que decirlo, el día de hoy también fue un día de fortalecimiento del dólar frente a otras divisas. Prácticamente todas las monedas emergentes retrocedieron frente al dólar y entonces es muy difícil decir la depreciación del peso, que por cierto fue mínima, se debe a los resultados electorales. Una partecita tiene que ver con resultados electorales y otra parte con el movimiento del dólar en el mundo, quiero decir. Ahora, respecto a la reforma energética, todavía incógnita, él ha insistido que se van a revisar los contratos. Ya no hablemos ahorita de la reforma educativa, hablamos de la reforma energética, que significa ingresos para el país, del Tratado de Libre Comercio, del nuevo aeropuerto. Es decir, todavía hay incógnitas que no han quedado suficientemente aclaradas, salvo por lo que dijo López Obrador a lo largo de la larga campaña. Sí, el mensaje ayer, Pepe, no sé si coincidas, cuando se refirió a los contratos, la promesa o el compromiso a revisarlos se da más en el contexto anticorrupción que en el contexto de revisión de reforma energética. Lo que plantea en dado caso es, vamos revisando que estén conforme a derecho, que no se les haya otorgado nada que sea, vamos a decir, excesivo o contrario a la ley.
no mencionó nada de reforma energética. Y te decía, Pepe, es bien interesante lo que dice José Seade, que va a ser el negociador del TLC. Manda una carta a un sitio de Estados Unidos muy reputado que se llama Inside Trade, y lo que les dice es, en términos generales, estoy de acuerdo con la forma en que se ha venido negociando el Tratado de Libre Comercio por parte del equipo de Ildefonso Guajardo. Es muy importante desde mi punto de vista este planteamiento, porque implicaría continuidad en la negociación, aunque haya cambio, aunque haya cambio de entrenador. Pues te agradecemos mucho, Luis Miguel González, estas lecturas en un tema evidentemente sensible en términos económicos, por supuesto, que es uno de los principales reflejos de la credibilidad o la falta de certeza o lo contrario en respecto al cambio que se avecina, que comienza ya desde el día de hoy, independientemente de los trámites protocolares, como indica la ley electoral. López Obrador es el próximo presidente de México una vez que esté confirmado, pero ya lo es de hecho, en los hechos, y ahí empieza el sexenio prácticamente de López Obrador, a partir del momento en que triunfa en la elección y hasta que venga a triunfar quien vaya a sucederlo en el año 2024. Muchas gracias, Luis Miguel González. Muchas gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista.